¿Qué es el ratio de EBITDA? Pues sí, muy bien. Es un ratio muy importante, pero se ha vuelto una métrica que los analistas ven muy de cerca, ¿no? Y obviamente EBITDA es en inglés, o sea, viene de Earnings Before Interest, Taxes, and Depreciation and Amortization, que es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y, o sea, es una medida financiera que refleja la rentabilidad operativa de una empresa, y esto es excluyendo ciertos gastos no relacionados directamente con las operaciones principales. Por el momento, el EBITDA te proporciona una visión de la capacidad que una empresa tiene para generar beneficios a partir de sus actividades principales, no temas de contabilidad, de ingeniería contable, ni nada de eso, sino es un ratio que es mucho más puro. Y obviamente esto sin tener en cuenta los factores financieros como impuestos, costos de financiamiento, depreciación de los activos, amortización, etcétera. Y esto lo utilizamos comúnmente para evaluar cuál es la salud financiera de una empresa, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta dentro de este ratio que tiene ciertas limitaciones y no necesariamente el EBITDA te va a reflejar todos los aspectos de la salud financiera de una empresa. Hay muchas cosas adicionales, pero esto es un tool, es una herramienta adicional, ¿no? Este ratio no considera, por ejemplo, los gastos de capital que muchas compañías tienen, y esto es importante sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? Los cambios en el capital de trabajo o en otro tipo de elementos. Esto no se ve reflejado en el EBITDA porque es parte de lo que queda eliminado en el cálculo, ¿no? Y también cuando uno ve este ratio, lo comparas para diferentes empresas, es muy importante también tener en cuenta las diferencias que hay entre sectores. Por ejemplo, el sector tecnológico a menudo tiene altos márgenes de EBITDA, o sea, de este tipo, de este ratio, debido a la naturaleza de que estos activos tienen muchos activos intangibles y obviamente son compañías que tienen enfoque en la innovación, ¿no? Una tasa alta de EBITDA en el sector tecnológico puede indicar que es mucho más eficiente en la generación de beneficios operativos, ¿no? Y, por ejemplo, en el sector energético, puedo hablar de otros sectores, pero estoy tratando de irme a los extremos. Bueno, el sector energético lo que tiene es que tiene mucha volatilidad en su EBITDA, porque al ser commodities, o sea, los precios no están siendo determinados por la misma empresa, sino por las variaciones en el mercado, pueden tener variaciones significativas de base a los precios de los commodities, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más difícil cuando utilizas este indicador en el sector energético. Las compañías tienen que tener una gestión mucho mejor en el tema del riesgo para mantener esos márgenes estables, ¿no? Entonces, esas son diferentes cosas que tienes que tomar en cuenta cuando ves este ratio. Los minoristas también, sus niveles de EBITDA van a ser mucho más bajos, pues porque sus márgenes también son mucho más pequeños, porque sus costos operativos son más altos. Tienes que tener más inventarios, tienes que tener más claro, bienes raíces que tienes que estar manteniendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a la hora de comparar ratios de EBITDA tiene que ser dentro del mismo sector, ya que estas características son muy dinámicas, ¿no? Dependiendo del sector. Y obviamente, aunque te proporciona una perspectiva sobre la rentabilidad de la operativa, siempre es aconsejable analizarlo junto con otras métricas. O sea, es simplemente complementarlo con otro tipo de métricas para realmente tener una imagen buena de la salud financiera de tu empresa, de la empresa que estás analizando.